Hoy nuestra protagonista es Laura, una niña de 8 años diagnosticada con una enfermedad rara que provoca graves discapacidades y para la que por el momento no existe tratamiento. Solo hay diagnosticados 60 casos en el mundo, 5 de ellos en España, y de esos 5, uno, Laura, es de Castilla-La Mancha. Para poner sobre la mesa esta enfermedad y la necesidad de apoyar la investigación, hoy nos acompaña Rocío Alonso, madre de Laura. Buenos días. Hola, buenos días. Y también está con nosotros la doctora Elisa López Dolado del Hospital Nacional de Parapléjicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Rocío, comenzamos hablando contigo porque el 25 de octubre de 2016, Laura, a tu hija le diagnostican una enfermedad rara. ¿Cuál? Pues a Laura le diagnostican una enfermedad de tipo genético. Es una enfermedad que es causada por una delección, es decir, la pérdida de un trocito de un gen o una mutación que es, no pierden un trocito de ese gen, pero los trocitos que tienen los tiene cambiados de posición, y es del gen MEF2C, que es el que da nombre a este tipo de síndrome, el síndrome MEF2C. Este síndrome conlleva retrasos importantes e intelectuales, retrasos importantes a nivel motórico. Son niños que tienen dificultad para desplazarse, tienen dificultad para la utilización de las manos, la motricidad fina de las manos, tienen dificultad en el aprendizaje, no desarrollan lenguaje, son niños que son biincontinentes. Van asociadas también crisis epilépticas, trastornos importantes del sueño, incluso dificultades para masticar en algunos casos. Rocío, a su hija le diagnostican esta enfermedad hace menos de 2 años, pero usted ya prácticamente desde los poquitos meses ya comienza a ver que algo está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. Yo tenía 2 hijos anteriores. Y yo veo que Laura con 5 meses pues no hace lo que hacen otros niños. Laura no se sienta, Laura no gatea. En principio no se dio demasiada importancia pues porque te dicen los médicos, bueno, cada niño lleva su desarrollo, unos tardan más en hacer determinadas cosas y otros menos. Cuando llegamos a la revisión de los 9 meses se evidencia que lo que le pasa a Laura es algo ya bastante importante. De hecho, se ve que es una enfermedad neurológica grave y se nos deriva pues al servicio de neuropediatría del Hospital Virgen de la Salud de aquí de Toledo, y ahí comenzamos a hacer pruebas diagnósticas por las que pasamos por distintos valoraciones de distintos posibles síndromes, sin que ninguno de los síndromes que se estaban estudiando a través de distintas pruebas genéticas diese ningún tipo de positivo. Todo estaba dentro de la normalidad, con lo cual eso evidenciaba que la enfermedad que padecía Laura era algo bastante raro. Claro, y de ahí del Hospital de Toledo usted recurre al Instituto de Enfermedades Raras de Madrid. Efectivamente, a ver, cuando ya todas las posibilidades de poder analizar la enfermedad que tiene Laura a nivel genético las concluimos aquí en Toledo, nosotros realmente no podíamos quedarnos con la incertidumbre de qué era lo que le pasaba a nuestra hija. Si tú no tienes un diagnóstico es difícil poder ayudarla y difícil poder encontrar soluciones. Entonces, en aquel momento, pues alguien me habló del Instituto Carlos III de Enfermedades Raras y pues encomendándome a la divina providencia, que se diría, mandé un correo electrónico y lo envié al Instituto de Enfermedades Raras diciéndoles que realmente era mi última esperanza de poder encontrar lo que le pasaba a mi hija, de poder hallar cuál era la enfermedad que padecía mi hija. La suerte o la gran suerte que tuve es que el Instituto Carlos III de Enfermedades Raras me respondió positivamente. Y al cabo de 1 año de esta respuesta tuvimos ya el diagnóstico definitivo de Laura, que era síndrome MEF2C.
Rocío, y casualidades de la vida, se cruza en su camino la doctora Dolado. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, pues dentro de ese periplo de poder descartar cuáles eran los síndromes que podía padecer Laura, debido a la hipotonía tan importante que Laura tenía, tuvimos que descartar que no hubiese alguna afectación a nivel medular. Y ahí es donde entra la doctora López Dolado en nuestra vida. ¿Qué se encuentra, doctora, cuando conoce a Laura? Es pequeñita todavía y ¿qué es lo que se Pues encuentra? un bebé con retraso motor. En realidad es una práctica bastante habitual. Es difícil hacer los diagnósticos de enfermedades neurológicas que se dan poco y de los que conocemos poco porque se dan poco. Es decir, la situación de Laura desafortunadamente no es rara. Los periplos diagnósticos de los niños que tienen enfermedades raras suelen ser largos y siempre son como difíciles de recorrer, por así decir. Y entonces, una de las cosas que hacemos en Toledo es, los que nos dedicamos a este mundo del diagnóstico neurológico pediátrico, pues es solicitarnos ayuda unos a otros cuando alguno de los síntomas que presentan las criaturas no encaja. Y la cría tenía 11 meses, pues era un bebé de 11 meses, un bebé no tan bebé ya, porque 11 meses, pero tenía una actitud postural que no llegaba a 3 meses. Y entonces, pues bueno, a ver, yo soy médico rehabilitador, yo no soy neuropediatra y mi campo de acción y el de todo el mundo rehabilitador no es tanto hacer el diagnóstico del síndrome, es decir, ponerle el segundo, el tercer y el cuarto apellido, que es muy importante, sino hacer el diagnóstico de necesidades y de intervención. Porque no hay que olvidarse que todos estos críos, vale, tienen una delección, les falta un trocito de gen. Tienen un trocito de gen raro, pero lo que tienen, todos ellos, son sistemas nerviosos diferentes que buscan una forma de desarrollarse. Y ese era nuestro trabajo, detectar lo que la niña hacía, lo que no hacía y establecer un circuito, un trabajo sistemático, pues para que la cría fuera neurodesarrollándose. Rocío contaba que hay unas palabras que nunca se olvidará, ¿no? que usted le dijo, y es que, bueno, Laura, estaba claro que había cosas que no podía hacer, pero sí había cosas otras que podía hacer. Se parte de lo que se tiene y se va trabajando. Y la realidad es que la cría ha avanzado mucho. Sí, es cierto. No tiene todas las habilidades que una niña de 8 años, es cierto que no las tiene y no las va a tener, pero también es cierto que tiene un nivel de independencia y tiene unas habilidades que permiten su integración social mucho más sencillo que si no se hubiera intervenido. Ese es nuestro objetivo. ¿En qué consistió esos trabajos de rehabilitación? ¿En qué consisten? Pues en los distintos tratamientos de rehabilitación, pues en lo normal que se hace desde la rehabilitación, que es un médico mira, ve cuáles son las conductas motoras que un crío, digo conductas motoras porque tenía 11 meses, y la inteligencia de esas épocas es básicamente motora. ¿Qué hace? ¿Qué tendría que hacer? ¿Y qué tratamientos hay disponibles para ver si vamos acercando el que hace al que tiene que hacer? Y nada, pues insistir. 1, 2, 3 años en fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia. Y después de estos años, ¿qué se ha conseguido? ¿Los resultados cuáles son? Vamos a ver. ¿En términos de qué? Hemos conseguido que la niña camine autónomamente. Hemos conseguido que la niña tenga una integración, camine con su forma peculiar de caminar, porque muchas de estas, casi todas las enfermedades raras que tienen un componente de alteración neurológica, suelen tener una motricidad diferente. Entonces, ¿qué tiene la nena? Pues tiene marcha autónoma, tosca, un poco rarita, por así decir, que manipule juguetes, que utilice utensilios. Es verdad que toscamente, pero los utiliza. Que no que hable, pero sí que tenga una comprensión del entorno y de su familia mucho mejor. Que crezca grande y de su tamaño y sanita y así. Y sobre que se pueda escolarizar y que tenga, bueno, pues que vaya teniendo un entorno que corresponde a la edad que tiene. Estamos en el primer mundo y como estamos en el primer mundo, nuestra obligación
es dar posibilidades a las otras personas que, siendo seres humanos tan válidos como nosotros, necesitan que el mundo se adopte a ellos. Seguramente si estuviéramos en otro contexto eso no sería posible, pero estamos en el primer mundo. Y aquí sí se puede. Eso. Para ustedes es fundamental, ¿no, Rocío, que su niña tenga independencia, para ella también? Por supuestísimo. El objetivo de todos los papás con niños con dificultades es que puedan llegar a tener la mayor independencia posible dentro de sus limitaciones. Quiero decir, Laura sí que es cierto que, como dice Elisa, deambula con sus dificultades, pero ella ya anda, cosa que nos parecía en principio imposible, porque Laura con 9 meses no podía estar sentada. No sujetaba la cabeza. No sujetaba la cabeza, la tenías que poner en un sillón sentada y con almohadones alrededor para mantenerla. Eso a los 2 años empezó a gatear, a los 25 meses, quiero decir, cuando todos los niños ya van corriendo. Bueno, hemos ido más despacio, pero hemos conseguido ir cumpliendo metas. Sí es cierto que con ellos no te fijas objetivos, simplemente vas agradeciendo los objetivos, las actividades que van consiguiendo ellos día a día. Ellos son los que te van dando a ti los objetivos que han cumplido, no te los fijas. Y bueno, a nivel manipulativo necesita todavía ayuda, pero ella ya manipula, intenta comer sola, estamos subiendo y bajando escaleras de forma más o menos autónoma, con una mínima ayuda, y intentando llegar a una comprensión pues a través de pictogramas, que son fotografías reales de objetos, para que ella pueda pedir si tiene sed, si tiene agua. Entonces, intentar relacionar el deseo de beber agua con el objeto en concreto, para que de alguna manera ellas puedan tener cierta autonomía dentro de su vida diaria. El objetivo, como dice la doctora, es escolarizarla. Laura en este momento está escolarizada, además tiene una escolarización muy peculiar, pero que está siendo muy efectiva. Laura tiene la mitad de la jornada en un colegio normalizado, donde el principal objetivo es la interrelación con otros niños. Laura era una niña que no se fijaba en el entorno, no era consciente del entorno, era una niña que no establecía relaciones con los demás, de hecho no se dejaba ni tocar. Ahora es una niña que le encanta que la toquen, que le encanta estar rodeada de otros niños, y eso es lo bueno que tiene el colegio normalizado. Luego tiene otra parte de la jornada que va a un colegio específico, donde recibe ya tratamientos específicos como es la fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, y en ese aspecto está recibiendo lo mejor de los dos mundos. Pero sí que es cierto que para llegar a eso hay una lucha muy importante, y que eso que tenemos que conseguir que sea algo normal, que todos los niños puedan llegar a tener esas posibilidades. Todos los niños que tienen esas dificultades deben de tener posibilidad de llegar a esas actividades, a esos centros, sin necesidad de estar luchando permanentemente. Doctora, usted sigue los controles de Laura. Bueno, no sé si usted sí que se marca metas. ¿Cómo va la evolución? Obviamente. Nosotros tenemos unas metas que tienen que ver con las metas normales del neurodesarrollo y del desarrollo somático propio de los niños. Entonces, hay algunos objetivos que son más socializantes que otros, y el lenguaje es un objetivo muy socializante. Hay una expresión muy bonita, muy poética, para entender lo que supone el lenguaje. Las palabras son los ladrillos del pensamiento, ¿vale? Entonces, necesitamos que estas criaturas que no tienen una estructura cerebral que les permita, con la simple interacción con el medio, desarrollar ese lenguaje, trabajar ese lenguaje. Te pongo, por ejemplo, el lenguaje porque dices, bueno, como que te parece mucho más importante que un crío camine autónomamente. Pues a lo mejor
No digo yo que no, que hemos trabajado mucho en la marcha y hemos trabajado mucho en el gateo y en la manipulación y todo, pero sí, claro que teníamos unos objetivos muy claros. Al principio era conseguir que una criatura de 11 meses tuviese un sostén de tronco suficiente como para tener una actitud vertical y ver el mundo. Porque si uno no tiene una actitud vertical, no ve el mundo. Inicialmente en silla, bastante tiempo en silla, y luego después se consiguió pasar a la marcha. Mientras tanto, ¿qué necesitas para ser humano? ¿Qué necesita un niño? Jugar. Y para jugar, ¿qué hace falta? Ver, tocar. Entonces hacía falta el trabajo manipulativo. Y lo siguiente que hace falta, ¿qué es? Lenguaje. Para poder desarrollar el pensamiento. Porque al final, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es acercar el mundo al cerebro de ese crío, que por sí solo, como hace el resto de los niños, no se acerca al mundo. Básicamente eso. Sí que es verdad que cada uno de estos críos que tienen enfermedades raras son un modelo experimental, si lo pensamos en un sentido más ligado a la investigación científica, porque como son enfermedades tampoco conocidas, probablemente existían antes, pero no teníamos las herramientas para diagnosticarlas, ni tampoco teníamos la capacidad para cuidar a las criaturas, con lo cual, en realidad, ¿son nuevas? Pues hasta donde nosotros sabemos sí, porque una cosa es nueva hasta que no la conoces. Pues cada uno de estos críos se convierte en sí mismo en un modelo experimental. Y el hecho de seguirlos y de detallar muy bien ese seguimiento ayuda al siguiente niño. Ayuda a que los cuidemos, los que tenemos la suerte de dedicar nuestra vida a este mundo tan bueno, con tanta incertidumbre, pero la verdad que tan interesante. También satisfactorio, ¿no? Porque han visto cómo se han conseguido cosas que pensaban que era impensable. Sí, la verdad que en este caso, en ese sentido, vamos a ver, mientras un niño tiene un sistema nervioso central en desarrollo y está sano, pues hay que pelear. No importa tanto, que sí importa, a dónde vas a llegar, sino cuál va a ser la estrategia por el camino. Porque no hay que olvidarse que la vida de cada uno de estos niños vale tanto como la nuestra, en sentido estricto. Entonces, no solamente es el fármaco que les va a curar todo, que quizá no pasa, porque si no hacen el desarrollo, cuando llegan adultos, pues sí, han llegado adultos y hay el fármaco, pero su sistema, su cuerpo no ha llegado adulto. Es la sociedad toda la que tiene que acogerlos y dejarles hacer ese camino. Por eso el mundo sanitario y el educativo son vitales en estas criaturas. O sea, el hecho de que tengamos fe en nuestros logros tiene muchísimo sentido. Y fundamental siendo realistas, claro. Sí. Y lo fundamental para conseguirlo también es el apoyo económico y la investigación. Sí, desde luego. Pero yo siempre digo que hay una cosa primero, y es tener fe en que uno va a conseguir resultados. Estar dispuesto a comprometerse con el futuro de estos niños, uno, y tener pues, un poco de autoestima uno mismo y el entorno, tener fe en que lo que tienes, si no lo responde todo, responde cosas. Y luego, claro, efectivamente, seguir investigando. ¿Pero cómo se investiga? Sobre conocimiento previo. ¿Cómo se llega al conocimiento previo? Mirando. Rocío, usted forma parte de una asociación en la que están estos casos de enfermedades raras, son muy poquitos, y lo que intentan también es recaudar fondos, ¿no? Por supuesto. A ver, cuando Laura fue diagnosticada, nosotros lo primero que hicimos fue meternos en Internet para ver si había otros padres, otros niños con los mismos problemas que la nuestra, y tuvimos la gran suerte de que unos meses antes había otros 2 niños que ya habían sido diagnosticados en España y los padres de esos niños habían ya hecho una asociación. Esa asociación había contactado con el único médico que hay que está investigando esta enfermedad, y ese médico estaba ya desarrollando un fármaco. Entonces, nosotros desde la asociación lo que estamos intentando es, a través de la venta de pulseras solidarias, de eventos como mercadillos solidarios en los colegios. Estas Navidades, en el colegio de Laura, en el Garcilaso de la Vega de Toledo, se hizo un mercadillo solidario en el cual, entre lo que se sacó del mercadillo y de la venta de pulseras, se recaudaron cerca de 900 euros.
En Castellón se hacen eventos deportivos para sacar dinero para financiar la investigación. Si lo pensamos hace unos años, y no hace tanto, los niños se morían de sarampión. Si no hubiese habido una investigación y si hubiese desarrollado la medicina y si hubiesen desarrollado los fármacos, estaríamos ahora mismo igual. Pues nuestros niños tienen tanto derecho a poder tener una esperanza de vida y un futuro como lo tenían entonces los niños que tenían sarampión, los nuestros y todos aquellos que tienen enfermedades raras. Desde nuestra asociación, que somos 5 familias en la actualidad, en un año de vida se han mandado al doctor Lipton, que está en San Diego, en California, 77.000 euros. Somos los principales financiadores de la investigación del doctor Lipton. Y sí que lo bueno que tenemos es que ya en noviembre el doctor Lipton publicó en la revista científica Nature los resultados de su investigación, y lo que se ha evidenciado es que los ratones con los que se estudia el MEF2C, aplicándoles el fármaco que está desarrollando, mejoran la actividad cerebral y mejoran la coordinación motórica, que ya es una base importante. Entonces, nuestra meta para este futuro es conseguir la suficiente financiación para que ese fármaco llegue a término y nuestros niños puedan tener una vida mejor, que tengan un futuro, una esperanza de vida mejor. ¿Cuál es esa página web, Rocío, a la que cualquier persona pueda acceder e Nuestra informarse? página web es asociacionmef2c.com, y en ella se explica si alguien quiere participar en nuestra asociación o quiere ayudarnos financiando la investigación, puede hacerlo a través de esta página haciéndose socio o simplemente aportando un donativo a la entidad, al número de cuenta de la entidad bancaria que figura en nuestra página. Nuestra página, vuelvo a repetir, es asociacionmef2c.com. Y para terminar, doctora, son muy poquitos casos en España, lo estábamos diciendo, 5 familias. No sé si hay comunicación entre todos los médicos, ¿tienen algún tipo de comunicación para ver cuáles son los logros? El teléfono y el correo electrónico. Quiero decir, intercambian. Probablemente esto es un poco a lo mejor difícil de entender. Cada especialidad médica tenemos un corpus de conocimiento y nos dedicamos a una serie de cosas. Es verdad que el nombre de la enfermedad de Laura es uno, pero también es verdad que los síntomas por los cuales yo le voy a seguir son similares al de otros niños, ¿vale? Entonces, en el momento en que cada uno de nosotros necesita información de otro, es tan sencillo como... O sea, si lo que me estás preguntando es si hay una vía oficial y legal para comunicarnos con cada uno de estos niños, pues la respuesta es no. Pero la respuesta es no, porque a lo mejor no tiene sentido que haya una vía distinta para cada enfermedad genética, que hay pues un montón, y que además hay muchas que ni siquiera sabemos que existen. Que esa es una fuente de incertidumbre muy grande que tienen estas enfermedades, es precisamente esa. Son enfermedades casi únicas, ¿no? Como tan poco frecuentes que dices, ¿yo estoy sola en el mundo? Bueno, sí, no, quiero decir. Es muy importante el diagnóstico genético, pero luego es muy importante también darse cuenta de que Laura no es un gen, no, es un ser humano que tiene toda una serie de conductas que corresponden a una nena de 8 años. Entonces, pues cada uno de los distintos especialistas que tenemos que intervenir, en realidad hace lo que mejor sabemos hacer dentro de una especialidad. ¿A qué me dedico yo? A la rehabilitación. ¿Y qué valoro? Pues el sistema neurológico, el ortopédico, las ayudas técnicas, el programa de intervención rehabilitadora para que la cría crezca. ¿Qué hacen los neuropediatras? Pues seguirles para ver si aparecen, a ver cómo va la epilepsia, si hay algún síntoma. ¿Qué hace la doctora Borau? ¿Centralizarlo todo? La doctora Borau es... Boronat, perdón. Es la doctora de Barcelona que está centralizando los casos, que tiene pues una formación más específica en la sindromología, ¿vale? En realidad centralizarlo todo.
y contabilizar muy bien cómo va cada niño para poder aportar la experiencia clínica a lo que hace el otro. En realidad estas enfermedades someten al niño, a la familia y a la sociedad a muchísima incertidumbre. Entonces, a mí lo que me gustaría es también transmitir una idea de que, bueno, hay muchas cosas que no hacemos, pero hay otras que sí que hacemos como sociedad. Y la más importante que tenemos que hacer es darles una oportunidad. Pues con ese mensaje nos quedamos. Doctora Rocío, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias y buenos días. Nosotros